Hoy en Radio Resultados. La presidenta Claudia Sheinbaum destaca la disminución en la cifra de homicidios dolosos durante los primeros 6 meses de su administración. La Fiscalía General de la República ya pudo tomar posesión del rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco. La CURP deberá llevar fotografía y huella digital para consultas en casos de seguridad, afirma la presidenta Claudia Sheinbaum. Esto y más en las noticias de hoy. Este es un resumen de noticias de Radio Resultados. Bienvenidos al resumen de noticias de Radio Resultados de este martes 25 de marzo. Ya estamos listos para informarle Luis Ángel Marín y Alo Reyes. Quédese con nosotros, aquí están las noticias. Conferencia de prensa Claudia Sheinbaum Pardo. En la conferencia de prensa de este martes, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, destacó la disminución del 22.4% de la cifra de homicidios dolosos durante los primeros 6 meses de su administración. Entre septiembre y marzo son 19 homicidios menos diario. Es decir, en septiembre del 2024 se cometían 19 homicidios más diariamente de lo que nos está aportando la cifra preliminar de marzo. El fiscal Alejandro Gertz Manero afirmó que luego de que el Astra fue vinculado a proceso por delincuencia organizada, delito de carácter federal, la Fiscalía General de la República ya pudo tomar posesión del rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco, la madrugada de este martes. La madrugada del día de hoy, la Fiscalía General de la República, el Ministerio Público, la Policía y los peritos tomamos posesión de ese lugar. No habíamos podido tomar posesión porque, como bien se sabe, se estaba manejando por la Fiscalía local por haber sido la que hizo todas estas gestiones, que ya se habló de ellas con mucha claridad desde el mes de septiembre del año pasado. Gertz Manero agregó que autoridades federales inician con la recaudación de pruebas para investigar lo ocurrido en el rancho Izaguirre. Ya en este momento es un asunto de carácter federal, está ocupado ese sitio por las autoridades federales y están entrando los peritos para determinar la realidad de lo que hay ahí. La presidenta Sheinbaum se refirió a la nueva legislación que indica que la CURP deberá contar con fotografía y huella digital y aclaró que es para casos de seguridad. El objetivo es que las bases de datos diversas que tenemos pues vayan constituyendo una sola base de datos en el Registro Nacional de Población. Entonces, ¿qué hacemos con las leyes? Permitir que esa información pueda ser utilizada con base en la Ley de Protección de Datos Personales. ¿Por quién va a poder ser utilizada? Por el Gabinete de Seguridad, por las fiscalías estatales. Es un tema de seguridad. Y sobre la visita de la secretaria de Seguridad Interior de Estados Unidos, Kristi Noem, a nuestro país, la mandataria mexicana explicó cómo será la reunión. Y no es que vayamos a darle un informe, sino que es importante que se conozca cuáles son los resultados del Gabinete de Seguridad. Si recuerdan, acordamos una serie de acciones conjuntas en una reunión que hubo en Washington, donde estuvo el secretario de Marina, de la Defensa, el secretario de Relaciones Exteriores y el propio fiscal. Y ahí se acordaron una serie de puntos. Entonces vamos a dar seguimiento pues a esos acuerdos que se tomaron. Claudia Sheinbaum reveló las causas del apagón en varios municipios de Quintana Roo. Se dañó equipo en la planta de cogeneración de nuevo Pemex en Cactus. Esta proporciona vapor para el tratamiento que proporciona la calidad del gas que suministra Comisión Federal de Electricidad. Pemex estuvo trabajando en la reparación y se normalizó a las 2 de la mañana del día de hoy. Es decir, si había gas, había todo. Lo que pasa es que hubo un equipo que no operó. De inmediato estuvo el equipo de Pemex en coordinación con CFE para poder reparar de inmediato el equipo y afortunadamente ya está reparado. Omar García Harfuch, secretario de Seguridad del Gobierno Federal, dio a conocer que acompañado del secretario de la Defensa, Ricardo Trevilla, se reunirá con la gobernadora de Guanajuato, Olivia Denis García, para atender temas de seguridad. Por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, el día de hoy el general secretario y su servidor nos trasladaremos al estado de Guanajuato para realizar reuniones de trabajo con la gobernadora y su equipo de trabajo para dar seguimiento a las acciones que continúen con la baja de los delitos de alto impacto en la entidad. Nacional.
La presidenta Claudia Sheinbaum se reunió la tarde de este lunes con el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, general Ricardo Trevilla, el secretario de Marina, almirante Raimundo Morales, y el titular de la Agencia Nacional de Aduanas de México, Rafael Marín Mollinedo. Esto a unos días de que la presidenta Claudia Sheinbaum reciba en Palacio Nacional a la secretaria de Seguridad Interior de Estados Unidos, Kristi Noem. La Fiscalía General de la República, a través de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, obtuvo de un juez la vinculación a proceso en contra de José Gregorio Lastra, alias El Astra, integrante del cártel Jalisco Nueva Generación, así como de Abril Diané Robles Vázquez. Un segundo rancho presuntamente empleado como campo de entrenamiento para sumar a las filas del crimen organizado a personas privadas de la libertad se aseguró este lunes en Teuchitlán, Jalisco. El lugar llamado Rancho La Vega fue asegurado por la Fiscalía General de la República luego de realizar un cateo. El predio fue localizado por la Guardia Nacional y elementos del Ejército el pasado mes de enero, cuando se detuvo a 37 personas, mismas que después se determinó eran víctimas de una célula del crimen organizado. El PAN en el Senado exigió que el primer punto que se trate en la sesión de este martes sea su propuesta de crear un grupo interdisciplinario de expertos independientes avalado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Organización de Estados Americanos. Esto para que investigue y esclarezca lo sucedido en Teuchitlán, Jalisco. Este martes, el Pleno de la Cámara de Diputados discutirá el dictamen de la sección instructora que plantea desechar la solicitud de desafuero de Cuauhtémoc Blanco. La Junta de Coordinación Política determinó que la votación será nominal, es decir, se recabará mediante tablero electrónico. La bancada del PAN anunció que votará en bloque en contra del dictamen para que este sea regresado a la sección instructora, señaló Elías Lixa, coordinador de la bancada. Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, anunció en su cuenta de X la detención en Culiacán, Sinaloa, de Jesse N., alias Jesse, y Juan Carlos N., alias Cholo, ambos integrantes de una célula delictiva de homicidios, incluido el asesinato de los niños Gael Antonio y Alexander, ocurrido en enero. Ante un reporte de inteligencia del Departamento de Estado de Estados Unidos que ubicó un laboratorio para producir metanfetaminas en la ciudad de Namanga, África, instalado en el cártel Jalisco Nueva Generación, la Embajada de México en Kenia reconoció la presunta participación de un mexicano en actividades delictivas, pero indicó que no puede hacer comentarios sobre un juicio en curso. Ciudad de México. El Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México informó que en sesión extraordinaria pública ejecutó el procedimiento para la asignación de las candidaturas a los cargos del Poder Judicial de la Ciudad de México a través del sistema de asignación de candidaturas por Distrito Judicial Electoral Local, el cual fue desarrollado por el propio instituto y auditado por la UNAM a través del Centro Tecnológico de la Facultad de Estudios Superiores Aragón. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, firmó este martes la promulgación del decreto en materia de protección animal y para la prohibición de corridas de toros con violencia. Es importante decir que a partir de esta publicación de este decreto quedan prohibidas las corridas de toros con violencia. Se prohíbe la muerte del toro dentro y fuera de la plaza. Se protege la integridad física de los toros y se prohíben los maltratos dentro y fuera del espectáculo. Información de los estados. Efectivos de seguridad federales detuvieron a un hombre en Tamaulipas que se dirigía a Estados Unidos a bordo de un tractocamión llevando sacos de cebollas con 200 kilos de metanfetamina, reportó este lunes el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México. El hombre, proveniente de Jalisco, se dirigía a McAllen, Texas. Las autoridades calculan que el costo de la droga que le fue asegurada es de 62 millones de pesos. Un enfrentamiento entre elementos de la Fuerza Civil de Nuevo León y civiles armados dejó 8 presuntos delincuentes abatidos en el municipio de Montemorelos, Nuevo León, límites de la cabecera municipal de Cadereyta, Nuevo León. Este lunes se reportaron apagones en varios municipios de Quintana Roo. El más afectado es Benito Juárez, donde amplias zonas de Cancún no contaron con servicio eléctrico. Aproximadamente desde las 16 horas empezó a fallar el suministro eléctrico en zonas como las regiones 100 y 200 de Cancún y fue necesario establecer operativos de tránsito por los semáforos que no funcionaban. Economía.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que por amenaza a la seguridad nacional, política exterior y por el combate al terrorismo internacional, a partir del 2 de abril, impondrá un arancel del 25% a las importaciones de países que compren directa o indirectamente petróleo a Venezuela. Clima. Un canal de baja presión extendido sobre el noreste y oriente del país, en combinación con el ingreso de humedad del Golfo de México y la corriente en chorro subtropical, ocasionarán lluvias e intervalos de chubascos en el norte, noreste, oriente y centro del territorio nacional, pronosticándose así lluvias puntuales fuertes en Tlaxcala, Puebla y Veracruz, así como rachas de viento con tolvaneras en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí y Zacatecas. Internacional. La administración de Donald Trump incluyó accidentalmente a un periodista del medio estadounidense The Atlantic en un grupo privado de mensajería en el que miembros del ejecutivo debatían sobre los ataques contra los hutíes en Yemen, un error que este lunes dijeron estar investigando. Autoridades israelíes liberaron este martes a primera hora a Hamdan Balal, uno de los directores palestinos del documental ganador del Oscar No Other Land, que pasó la noche detenido tras ser golpeado por colonos de Israel al sur de Cisjordania, en donde reside. El cineasta palestino, después del ataque, fue trasladado en ambulancia, pero militares israelíes lo detuvieron y pasó la noche en paradero desconocido. Decenas de miles de personas marcharon este lunes en Buenos Aires junto a las abuelas y madres de Plaza de Mayo bajo la consigna Memoria, Verdad y Justicia a 49 años del golpe de Estado que dio lugar a la última dictadura militar en Argentina. En el Día de la Memoria, organismos defensores de derechos humanos, partidos políticos, opositores, sindicatos y movimientos sociales y de estudiantes convocaron a la marcha que bloqueó el centro de Buenos Aires en un día feriado en Argentina. Y hasta aquí las noticias en el resumen de Radio Resultados. Hemos informado para ustedes Luis Ángel Marín y Alo Reyes. Radio